En el apunte que estuvimos trabajando sobre inecuaciones, nos hemos encontrado con algunas dificultades. Por ejemplo, en una de las inecuaciones que resolvimos al final, cuando quisimos verificar un valor solución, vimos que eso no podía validarse. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos esta inecuación, nosotros aplicamos propiedad distributiva, resolvemos menos 2 al cubo, sería menos 8, con el menos de adelante quedaría más 8, finalmente 4 más 8, 12, el 6 pasaría sumando. Lo que tendremos que hacer es el menos 2 que está multiplicando pasar dividiendo. Al dividir 18 dividido menos 2 nos quedaría menos 9. Quiere decir que al resolver la ecuación nos encontramos que x es menor que menos 9. Esto significa que las posibles soluciones de esta inecuación serían los números justamente menores a menos 9. Por ejemplo, menos 10, menos 11, menos 15, etc. Tomemos un valor como para verificar la inecuación. Elijamos el menos 10. Para verificar la inecuación lo que tenemos que hacer es reemplazar el menos 10 en lugar de la x. Y entonces nos quedaría 2 por menos 10 más 3 menor que 4 menos menos 2 al cubo. Resolvemos de ambos lados de la desigualdad y nos quedó que 14 es menor que 12, lo cual no es cierto, porque 14 es mayor que 12. Entonces, acá nos encontramos con una contradicción. Si bien nosotros hicimos todos los pasos que debíamos haber hecho en una inecuación, como trabajamos siempre en las ecuaciones, nos encontramos que cuando lo queremos verificar, esto no se cumple. Analicemos ahora algunas desigualdades un poquito más simples que las anteriores para ver qué ocurre con algunas operaciones. Por ejemplo, tenemos 3 que es menor que 5. Si nosotros a ambos lados de la desigualdad lo multiplicamos por 2, nos da como resultado 3 por 2, 6 y 5 por 2, 10. 3 era menor que 5 y los resultados que obtuvimos siguen manteniendo la misma desigualdad, es decir, 6 también es menor que 10. Pero veamos qué pasa cuando multiplicamos por un número negativo. Tomemos el mismo ejemplo. 3 es menor que 5. Cuando lo multiplicamos por menos 2, nos encontramos que nos queda menos 6 de un lado y del otro lado 5 por menos 2 nos da menos 10. Cuando observamos los valores que quedaron, nos damos cuenta que menos 6 es mayor que menos 10. Entonces, al principio el signo de desigualdad era menor y ahora tenemos que el signo de desigualdad es mayor. Es decir, partimos de 3 menor que 5 y llegamos como resultado que menos 6 es mayor que menos 10. Es decir, que la desigualdad cambió de sentido. Pero esto ocurre solamente con la multiplicación. Vamos a ver qué pasa cuando dividimos por un número negativo. Empecemos con la inecuación 12 mayor que 9. Si a ambos lados de la desigualdad lo dividimos por menos 3, nos encontramos como resultado final 12 dividido menos 3 menos 4 y 9 dividido menos 3 menos 3. Si observamos los dos resultados, nos damos cuenta que menos 4 es menor que menos 3. Entonces acá también hubo un cambio en la desigualdad. El signo inicial era mayor y terminó siendo menor. ¿Pasará lo mismo si dividimos a ambos lados de la desigualdad por un número positivo? Veamos el último ejemplo. 12 dividido 3 es 4 y 9 dividido 3 es 3. 12 era mayor que 9 y 4 siguió siendo mayor que 3. Entonces, queda claro que en los ejemplos que vimos, el problema estaría dado cuando estamos multiplicando o dividiendo por un número negativo. En la diapositiva anterior vimos entonces que cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Veamos ahora cómo aplicamos estos conceptos en la resolución de la inecuación. Volvamos al ejemplo del principio. Menos 2 por x más 3 menor que 4 menos menos 2 al cubo. Resolviendo,
los siguientes pasos llegamos a que menos 2x es menor a 18. Aquí nos detenemos y observamos. Tendríamos que pasar el menos 2 que está multiplicando dividiendo. Por lo tanto, del otro lado de la desigualdad nos quedaría 18 dividido menos 2. Pero claramente vimos antes que cuando dividimos por un número negativo, el signo de la desigualdad modifica su sentido. Por lo tanto, en el mismo momento en que pasamos el menos 2 que está multiplicando dividiendo, debemos cambiar el signo de la desigualdad. Entonces decía menos 2x menor que 18 y al pasarlo nos queda x mayor a 18 dividido menos 2. Resolviendo las cuentas nos queda que x es mayor a menos 9, es decir, que todos los valores de x que sean mayores a menos 9 van a ser solución de esta inecuación. Por ejemplo, el menos 8, el menos 7, el menos 4, 3, etc. Elijamos uno para hacer la verificación. Por ejemplo, el menos 7. Para hacer la verificación, lo que hacemos es simplemente reemplazar en lugar de la x por el valor elegido, en nuestro caso el menos 7, y nos quedaría menos 2 por menos 7 más 3 menor que 4 menos menos 2 al cubo. Resolviendo las operaciones que aparecen, llegamos a la conclusión de que 8 es menor que 12, lo cual es cierto. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos estos cambios que acabamos de aprender en la resolución de las inecuaciones, podemos verificar los resultados sin ninguna dificultad. Como conclusión, entonces, podemos decir que las inecuaciones se resuelven igual que las ecuaciones, solo que cuando debemos pasar un número negativo multiplicando o dividiendo hacia el otro lado de la desigualdad, debemos cambiar el signo. Es decir, si es mayor se transforma en menor y si es menor se transforma en mayor.